Me da gusto que estemos reunidos una vez más en este mismo horario. Es un honor pues compartir la palabra de Dios por medio de este medio. Agradezco a Dios la oportunidad de darnos. Los saluda la Iglesia de Dios es Fiel Tizayuca, de parte del pastor Doroteo y la pastora Adriana. Vamos a orar. El título del devocional de esta tarde es Crecer en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites una vez más estar reunidos en tu nombre, Señor, y que el centro de esta reunión eres tú, Padre. Gracias, Padre, porque nos estás enseñando, Señor, qué es lo que está estorbando para tener una buena relación contigo conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los que se conectan, Señor. Gracias por Cacheta, Señor, que siempre está, Señor, atenta, Señor, a tu llamado, Padre. Ruego que la bendigas a ella y a su esposo, Señor, y a cada uno de los que se conectan, Padre, y a los que hoy no se van a poder conectar. También te ruego, Señor, que los bendigas, Señor, tú sabes los motivos, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, con poder, Padre. Y prepara los corazones, Señor, para que cuando lo vean, ya sea por YouTube o Facebook, Padre, sus corazones, Señor, sean tocados, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. En el nombre poderoso, Señor, te pido que pongas tu Espíritu Santo, Señor, en mi boca, Señor, que hable, Padre, porque es el que tiene poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, la semana pasada vimos esas pequeñas zorras. El título de hoy es ¿cómo se llama? Crecer en Cristo. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Que esas pequeñas situaciones que para nosotros aparentemente digo aparente porque son reales, son un gran estorbo para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque uno de ellos puede ser la falta de perdón. Si hay falta de perdón, es muy difícil que crezcamos en Cristo como hoy el devocional se llama crecer en Cristo, ¿no? Es muy difícil porque esas pequeñas cosas aparentemente, no pasa nada, pero sí pasa mucho. ¿Por qué? Perdón. Este, ¿Por qué? Porque son cosas que están estorbando nuestro interior, ¿verdad? Y están haciendo un estorbo delante de Dios, porque la palabra dice que nos pongamos a cuenta. Y si hay falta de perdón, pues es imposible, ¿verdad? Que si lo vamos a Cristo de una manera adecuada, como dice su santa palabra, ¿verdad? Entonces, hoy nuestro tema es crecer en Cristo. ¿Qué dice Efesios 4:14 al 15, amor, por favor? Efesios 4, ¿qué, Busita? 4:14 al 15. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como A sabios. ver, está mal, ¿no? Es Efesios Efesios 4:14 al 15. ¿Sí? Entonces me equivoqué yo y él mismo constituyó. A ver, permíteme. Vamos a buscar, porque me equivoqué de versículo. Sí, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ujú. A ver, es Efesios 4:11 al 24. 4. Es Efesios. 11, Busín. Ajá, a ver, Cachita, léelo. El 11 sí dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles Entonces me equivoqué, perdón, ¿eh? a Ajá. fin de perfeccionar a los santos. Perfecto, sí, Es 11 y perfecto. 12. Síguele, por favor. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13. hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, 14. para 14, que 15. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Perdón por No, yo estaba leyendo mal, no estaba leyendo el cinco. perdón por este pequeño retraso, estuve en una equivocación. Y entonces, vemos, ¿verdad? Que dice la palabra en el 1, ¿verdad? Y él mismo constituyó, ¿qué está diciendo? Que él hizo nuestro llamado particular a cada uno, ¿ah? A uno los constituyó o los llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Que estas personas perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, ¿ah? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el Señor nos equipa, ¿ah? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, pero pone maestros, apóstoles, evangelistas, ¿verdad? Y todo eso es con un solo fin, para equipar a los de su ministerio, a los que van a servir, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Perdón, por medio de su bendita palabra, ¿verdad? ¿Para qué nos va a equipar? Dice el versículo, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Dice en primera de Pedro que nosotros somos edificios espirituales, ¿ya? Dice el 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Un solo Dios, ¿verdad? Un solo espíritu, ¿verdad? Una sola fe. Dice, dice, a la unidad de la fe, o sea, que Él trae a todo creyente al conocimiento pleno de Cristo. Vimos atrásito que es por medio de su palabra, es como vamos a tener conocimiento pleno de Cristo, porque muchas veces conocemos a Cristo, mucha gente habla de que conoce a Cristo, pero cuando tú hablas más profundo con esas personas, no conocen realmente a Cristo. Como dice Job, ¿no? De oídas te ha oído, pero no lo conoce. ¿Sí? Entonces dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe perdón, y del conocimiento de Cristo, me iba a ahogar, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hizo el Hijo de Dios? Lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Luego dice, a un varón perfecto. A un varón perfecto es el creyente que obra en madurez, ¿verdad? Es el creyente que obra en madurez, ¿verdad? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa plenitud en Cristo solo se puede alcanzar con una fe apropiada, ¿verdad? Que es en la cruz. En la cruz donde Cristo venció la muerte, ¿verdad? Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense que sí, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Es necesario que estudiemos, ¿verdad? Para que no andemos de aquí para allá, como niños fluctuantes, dice, y te lleve cualquier viento de doctrina, ¿no? Hoy en estos tiempos tienes que estar alerta. ¿Por qué? Porque ya en muchos lados se da una doctrina adulterada y todos se llaman la sana doctrina. Entonces, aún en eso tenemos que tener cuidado, porque la gente dice, ay, yo tengo sana doctrina. No, seamos, dice, como Berea, ¿verdad? Los de Berea, estudiemos, ¿no? ¿Por qué? Dice, por estratagemas de hombre, por las estrategias que está haciendo el hombre para engañar a las personas, ¿verdad? Son astutos y hacen que estas personas inocentes caigan en el error, ¿no?
Por eso es importante los discipulados, ¿no? Los pastores Doroteo y la pastora Adriana siempre nos está diciendo, hay que discipularnos. Iglesia, tenemos que discipularnos. Pero eso es personal. Eso es personal. Nadie te puede obligar más que tú. Tú eres el responsable de tu vida espiritual. Tú eres el responsable de sacar esas pequeñas horas que vimos la semana pasada, que están interrumpiendo tener una buena relación con el Señor. Tú eres el único que puedes decidir sacarlas o que sigan creciendo, ¿verdad? Vimos, ¿no? Que las horas grandes se comen el fruto, pero las chiquitas se comen el fruto y como no alcanzan, también rompen ay, ¿cómo se dice? La rama, perdón, se me fue la idea. Se rompen la rama y hacen un destrozo completo. Y así pasa, ¿no? Son cosas tan pequeñas que nosotros decimos, no, no, sí pasa, no hay problema, no, sí hay problema. Porque como no nos instruimos, viene cualquier viento de doctrina y cualquier astucia, cualquier artimaña, cualquier estrategia de ciertas personas y te engañan así y caes en el error. Dice en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Es importante el amor. Es muy importante el amor. Y que dice que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces vemos, ¿verdad? Que la Biblia es muy, muy, muy clara en el hecho de que la voluntad de Dios, es que cada creyente alcance la madurez espiritual. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la voluntad de Dios, que alcances la madurez espiritual. Ya lo vimos, lo voy a repetir de nuevo en Efesios 4, 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Entonces, ¿qué hizo el Señor para contrarrestar esto? Nos dio dones. Nos dio dones, dice, al fin de que tú seas perfeccionado, para que sean perfeccionados los santos, sus hijos. O sea que el plan de Dios no se realiza si los cristianos no crecen. Y tú dirás, pero Dios es soberano, sí, pero Él te dio, tu voluntad no te la quita. Tu libre albedrío no te lo quita. Entonces, el plan de Dios no se realiza si tú no creces. Por eso es la importancia de crecer en Cristo. ¿Sí? Entonces, si no creces en Cristo, el plan de Dios que tiene para tu vida no va a crecer. ¿Por qué? Porque sigues como un niño. Siempre vas a querer lechita, no quieres algo más maduro. ¿Por qué? Porque empieza el compromiso. No, yo compromiso no. La verdad no, yo ahorita no tengo tiempo. Y nos gusta la lechita, nos gusta que nos dé digerido las cosas y entre menos nos esforcemos, mejor. Entonces el Señor quiere que todo cristiano tenga fuertes, convicciones, ¿verdad? ¿Sí? Debe estar, dice la palabra, debes de estar arraigado y sobreedificado en Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2:7, Cachita, por favor? Sí. Perdón, Colosenses 2:7, dice así: arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de estar? Dice, arraigados y sobreedificados. En mi pensamiento, en lo que yo creo, dice, en él, en Cristo. Debo de estar arraigado y sobreedificado en el único fundamento que hay, que es Cristo. Y confirmada eso en tu fe, que lo creas realmente. ¿Sí? Y dice que abundes en gracia, ¿verdad? Eso corresponde a un fundamento apropiado, ¿verdad? Y solamente es en donde, en Cristo.
Luego dice en Efesios, que estábamos en Efesios, dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Si toda verdad, si toda la congregación llegara a conocer el amor con que Dios los amó y nos sigue amando, entonces el servirnos unos a otros no sería un problema. Si nosotros alcanzáramos a entender el amor con que Dios nos ama, amarías a tu prójimo como a ti mismo. No sería un problema. No sería, fíjense, no sería un problema de departamentos. No, tú eres de allá, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de... No, no sería ese problema. O no sería un problema de que tu título, yo necesito ver tu título para que tú estás en ese lugar donde tú estás trabajando. No. Se acabarían las excusas. No habría excusas, tampoco lo sentirías como una obligación. Si conociéramos verdaderamente el amor con que Dios nos amó, serviríamos verdaderamente con amor y con gozo. No, pues no me queda de otra. No me queda de otra. Yo quería ese lugar, pero pues, se lo dieron a la hermana, se lo dieron a la hermana. Híjole, es que le falta. Es que no sabe. Si conocieras verdaderamente el amor de Dios y cómo nos ama, amarías a tu hermano y servirías con gozo. Nuestro Señor Jesucristo vino a servir. ¿Por qué nosotros queremos saber? Serviríamos con gozo. Por eso es la importancia de crecer, ¿verdad? Cuando todo miembro contribuye al cuerpo, todos nos edificamos, ¿sí? Cuando todos trabajamos en una verdadera unidad, contribuimos y todos nos edificamos. El que está de aquel lado de la pantalla es edificada y de allá para acá también me edifica. Nadie nos veríamos con un don más importante que el otro. No dirías, mi don es más importante que el tuyo. O busco el don donde yo voy a crecer. Eso no es crecer. Eso es lo que vimos la semana pasada. Es una pequeña zorra. Cazadla, dice. Está atento. ¿Qué es lo que está estorbando para que te ames como Dios te ama? Vuelvo a repetir, nadie tiene un don más importante que el otro. Para Dios todos estamos igual. No existe un ministerio superior a otro. Claro, tú dirás, bueno, pero ¿por qué entonces apóstoles? Sí, pero delante de Dios a todos nos da iguales. Son diferentes responsabilidades y el Señor nos va a tomar cuentas conforme la responsabilidad que a ti te dio. A ver, ¿qué hiciste con el don que yo te di? ¿Cómo lo administraste? Por eso es importante servir con gozo y quitarnos de la mente, ay, yo quiero ese ministerio, este es mejor. No, el propósito de Dios es que seamos uno y nos edifiquemos por medio de su palabra, ¿verdad? El amor, el amor de Dios y entre todos sus semejantes, entre nosotros, semejantes, es el propósito de la iglesia y del ministerio. Eso lo podemos ver, no lo vamos a leer porque es todo el capítulo, lo pueden ver después en 1 Corintios 13, ¿verdad? Y muchas veces nos preguntamos, cuando no queremos entender, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se produce este crecimiento espiritual? ¿O cómo podemos ser maduros en Cristo? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce este crecimiento que tú me estás diciendo? ¿Y cómo puedo ser maduro en Cristo? Preguntas, ¿verdad? Que
que no sales, ¿no? Hay mitos, ¿verdad? Mitos ya sabemos, ¿no? Es una fábula, una leyenda, una creencia popular. Estoy viendo, hay mitos sobre el crecimiento espiritual, hay fábulas sobre el crecimiento espiritual. Algunos dicen, ¿verdad? El crecimiento espiritual es automático cuando sea el que se convierte. Yo acepto a Cristo y mira, es automático. Así lo ven muchas personas. Por eso mucha gente no se quiere ya ni congregar. Porque piensan que ya es automático. Y no es así. Estoy diciendo los mitos que se dicen, ¿no? Entonces, no alcanza, hermano. Aún y así con asistir a la iglesia para crecer. No, no basta, no alcanza con que yo me siente, escuche al pastor, escuche la prédica, muy buena prédica, me sentí muy bien con los cantos, ay, sentí que hay amor en la iglesia, y me voy a la casa y se acabó. No trato de aprenderme un versículo, no trato de hacer un pequeño estudio. No, o sea, no alcanza con eso. No es como dicen los mitos, "Ah, ya con que tú aceptes y vayas, eso es automático. Como cuando ir a la iglesia, tú puedes que mira, estás oyendo. Y hasta hago apuntes, mira, todo lo tengo aquí apuntado. Sí, y después. Hay muchas iglesias, hay personas, ¿verdad?, que asisten por años y siguen siendo bebés espirituales. Yo te puedo asegurar que tú conoces a uno, o a una, o a unos, o a unas, que tienen años y siguen siendo bebés espirituales. Ah, que ore fulano porque yo todavía estoy chiquito. Tú ora porque tú estás más cerca de Dios. Es que tú vas más a la iglesia. Es que yo todavía no entiendo. Pues esfuérzate. Ay, es que se me hace tan complicado aprender de la palabra. Es que no lo entiendo. Mejor tú ora. O sea, siguen siendo bebés espirituales y ya tienen años en la palabra de Dios. El crecimiento, fíjate bien, el crecimiento espiritual es intencional. Se requiere de algo que no queremos hacer. Se requiere, el crecimiento espiritual se requiere de algo que el cristiano muchas veces no quiere hacer. Se requiere de compromiso y esfuerzo para crecer. De eso se requiere. Pero hablas, ay, hermano, yo quiero participar, yo quiero hacer esto. Ah, bueno, pero ¿sabes qué? Tienes que venir aquí a tal hora. Es que no puedo. Es que, es que yo estoy haciendo, es que el otro. No, no queremos un compromiso. O nos llenamos de tantos compromisos que quedas mal en todos. Y la Biblia es clara. Así que no puedes servir en dos reinos, porque con uno vas a quedar mal. Se requiere de compromiso. No le decían a Josué, esfuérzate, esfuérzate. Pero no, yo no quiero esforzar. Yo no quiero un compromiso. Ah, sí. Y luego peor, está yendo mi esposa. Y la esposa luego ni va a la iglesia, ¿no? Y manda al esposo a la iglesia. No entiendo ese cristianismo, la verdad. No lo entiendo. Así no vamos a crecer. Y luego le dices al hijo o a la hija, ve a la iglesia, pues ¿cómo si tú no vas? Pero sé comprometido, hijo. Esfuérzate. Oye, mamá, oye, papá, si tú no te esfuerzas, si tú no te comprometes, cada que quieres faltas, cada que quieres suspendes, yo no veo que te esfuerces. Pues yo soy tu padre, ¿no? No. Necesitamos, para crecer, necesitamos tener un compromiso. ¿Con quién? ¿Con el pastor? ¿Con el hermano? No, es con Dios. Tu compromiso es con Dios. Porque al que le vas a entregar cuentas es a Dios. Obviamente, ya trabajando en la iglesia, también tengo un compromiso
con mi pastor, con mi pastora, con mis hermanos, porque no quiere decir que lo vas a saltar, ¿verdad? Hay un orden, pero el primero y primordial compromiso es tú con Dios. ¿Qué cuentas les vas a entregar? No lo sé. No sé qué cuentas tú quieras entregar al Señor. Decía Josué, yo en mi casa serviremos a Dios. No sé ustedes, pero yo y mi casa voy a servirle al Señor. Entonces, el discipulado, hermano, empieza con una decisión sincera. Una decisión sincera. Ese es el discipulado. El discipulado nunca, mi esposa dice muchas veces, ¿no? El discipulado nunca acaba, y es verdad. Puedes tener años y años y años, pero el discipulado nunca acaba. Nunca termina. Pero se requiere de una decisión. Ay, hermano, ya alguna vez hace tiempo, ahí está mi esposa de testiga, nos encontramos a un hermano, ¿no? Ya no vas, hermano. No, es que estoy ocupado, es que, uy, discipúlate, hermano, es importante. Y es que no puedo, bueno, ponme la hora, y yo todavía le dije, ponme la hora y yo me acomodo tus tiempos. Pero de 6 para adelante, la hora que tú quieres porque trabajo, ponme la hora y yo voy a tu casa y te discipulo una. Híjole, ¿qué día? El día que tú quieras. Es que no puedo, es que no, los pretextos. Y yo le abría el tiempo que él quisiera, el día que él quisiera. Pero no quieren tomar esa decisión. Y después suceden los problemas. Ay, Señor, ayúdame. Dice el pastor, muy cierto, ¿no? Cuando se les atraviesa el chamaco, ahí andan llorando. Necesitamos de esforzarnos, necesitamos un compromiso en el discipulado, porque es donde vas a crecer. Porque con el discipulado, como lo vimos, ningún viento de otra doctrina te va a llevar, te va a cambiar. Ninguna estrategia de una persona te va a cambiar. En el mismo diablo te va a cambiar lo que Dios te ha sembrado en tu corazón, lo que te estás discipulando conforme a su palabra, y su palabra tiene poder. Pero necesitamos que tomes tú la decisión. Es tu decisión. Si tú la tomas correcta, vas a crecer. Pero si no la tomas y la tomas incorrecta, te vas a quedar, como siempre digo, como enano espiritual. Pero debe de ser sincero tu decisión. No para que quedes bien con fulano, para que quedes bien con sultano, para que no me digan que no quise yo. Ay, estás sentado y en tu mente está, híjole, ¿cómo irá Brasil? Ya México ya perdió, pero ¿cómo irá Brasil? Es que viene nada más por acompañarla, pero ya me quiero ir. Pero la gente en su corazón, ay, mira al hermano cómo se esfuerza, está viniendo, y tú estás pensando en el fútbol, ¿no? Necesitas de un compromiso, necesitas de un esfuerzo, si quieres crecer. Si quieres crecer, porque el Señor te va a tomar cuenta de lo que tú has dicho, de lo que tú has aprendido. ¿Qué dice en Filipenses del FIS 2, 12 al 13? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por- Sí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. amén. Entonces, vimos, ¿no? Que el crecimiento espiritual es individual, es individual. No porque mi esposa, no porque mi papá vaya, yo voy a crecer, no, es individual. Y debe de ser un compromiso, ya lo vimos, y un esfuerzo para que tú crezcas. Pero debe ser tu decisión, no porque, ¿qué dice ahorita? Acabamos de, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ocúpate. No le van a pedir cuentas a mi esposa por mí. Dice, ocúpate tú de tu salvación. Ocúpate tú de tu salvación con temor. Pero ya se está perdiendo el temor.
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No queremos aprender de la palabra. Nos sentimos más sabios. Otro punto que otros dicen, ¿verdad? El crecimiento, estoy hablando de los mitos que unos dicen, ¿verdad? Otros dicen, ¿verdad? El crecimiento espiritual solo es alcanzable para unos pocos elegidos. Es para unos pocos, no es para todos. Para algunos, la palabra espiritual es un término místico, misterioso, ¿eh? Otros piensan en monjes, creen que la madurez espiritual es para super santos. No, tú no vas a llegar. Esto es para alguien que de veras sean super santos. Yo todavía me falta. Y la verdad del crecimiento espiritual es muy práctico. Cualquier creyente puede alcanzar la madurez espiritual si desarrolla los hábitos necesarios para el crecimiento espiritual, que ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Pues es muy fácil crecer espiritualmente, tener madurez, pero necesitas desarrollar hábitos, ¿verdad? Otro mito que otros dicen, la madurez espiritual es asunto de hallar la llave correcta. No, no es tan difícil. No es que tú te encierres a leer la palabra de Dios y te tardes horas, nada más con que encuentres la maña. Y vas a ver que tú las no necesitas, como un gnosticismo, ¿no? Que decían, no necesitas de Cristo, nada más de pura sabiduría. Para llegar a Dios es con pura sabiduría, no necesitas de Cristo. Y muchos cristianos que creen, piensan que su crecimiento depende de un solo factor mágico, ¿ah? Que deben hallar, nada más que lo encuentre. Voy a encontrarle, no sé, no es brujería, o de una experiencia espiritual, quieren sentir algo, ¿sí? Una experiencia espiritual que por sí sola los lleva a ser como Cristo. Eso es un error. Así no es el crecimiento espiritual. Lo correcto del crecimiento espiritual es un proceso, ¿eh? El proceso que nos lleva tiempo. En Deuteronomio 7:22 dice, Dios instruyó a los israelitas a tomar la tierra poco a poco. Entonces tu crecimiento debe de ser poco a poco. Yo no digo que, tampoco niego que haya personas que el Señor escoja y crezcan rápidamente, o más rápido que otros. Pero así como Dios instruyó a los israelitas que fueran a tomar la tierra poco a poco, también tu crecimiento es poco a poco. ¿Eh? Debe ser progresivo. Ajá, debe ser progresivo. El detalle es que nos aburrimos. Híjole, tengo 3 días de convertido y no puedo ser pastor. No manches, ¿no? O sea, el Señor pone a las personas indicadas como Él quiere, porque es su negocio, porque es su creación. Nosotros somos la masa, nada más. Ya la hace de la masa, como dice en Romanos, creo, ¿no? Pablo, no puede hacer de la masa lo que él quiera. Entonces, crecimiento es poco a poco. Si aún nos pone adelante, es por su bendita y santa voluntad. ¿Tú quién eres para preguntar? Porque él sí, si a él yo siento que a él le falta. Pero ¿qué tal si Dios te dice, pero qué crees? Él tiene el corazón más correctamente entregado a mí que tú. Tú me entregas lo que te sobra, pero ella te entrega como la viuda, ¿no? De las blancas, lo que tiene, que tú. Entonces, es importante que crezcamos poco a poco, que no te desanimes. Y si hay algo que te quiere desanimar, pues ya lo vimos, quítalo de tu vida, arráncalo de tu vida. ¿Sí?
Hay otras personas, estamos hablando de mitos y realidades, como dicen en Canal 13, ¿no? Mitos y realidades, ¿no? Hay quienes dicen, la madurez espiritual se mide por lo que tú sabes de la palabra. Híjole, eso será mucho, ¿verdad? Es que no sabes. O apenas estás hablando y ya te están corrigiendo, porque saben mucho. Eso no es indicativo de madurez espiritual, ¿qué crees? Ni de crecimiento espiritual. Porque si fuera así, entonces Satanás está bien maduro espiritual para el Señor, ¿no? Porque conoce la palabra. Y yo creo que hasta la conoce mejor que nosotros. Pero hay personas que yo sé mucho, yo con lo que sé, mira, a todos los callo. O sea, es soberbia, es orgullo lo que tienes. Es una zorra, es cazar las pequeñas zorras. Porque si tuvieras y supieras mucho de la palabra, no lo dudo, pero debería ser un hombre. Porque Dios todo te lo dio a ti. De ti nada es. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Si el Señor lo puso delante, no lo hace. Es un negocio de él. Nosotros nada más somos los trabajadores. Pero vamos a tener que dar cuenta. Entonces, vuelvo a repetir, no quiere decir que seas un super maduro o no se mide la madurez por lo que tú sabes de la palabra. Ojo, ojo. No estoy diciendo que no es importante, porque sí, súper importante, pero ser humilde. Conocer la Biblia es fundamental, hermano. Conocer la Biblia es fundamental para crecer, para crecer. Y es verdad, la palabra es verdad, pero no es un factor determinante. Porque en la Biblia, si tú ves, hay muchas cosas que tú tienes que hacer. ¿Las haces? O nada más ocupas lo que tú sabes para pantallar a diestra y a siniestra. Para que tú digas, nadie me llega. Es importante, es fundamental para tu vida espiritual conocer la palabra, escudriñar la palabra. Eso es fundamental. Pero que camines con verdad, amando a las personas, levantando con amor, no tirando, no señalando. ¿Sí? Entonces, la verdad es que la madurez espiritual se mide más por las conductas, testimonios en Cristo, en nosotros, no mi testimonio. Mi testimonio no sirve. A lo mejor tú chocarás de, pero sí es importante. Sí, pero es el testimonio de Cristo en Gustavo, la conducta de Cristo en Gustavo. Es que tú hagas la palabra viva en tu vida. Y que los que te observen alrededor vean a Cristo en ti. ¿Yo qué les puedo cambiar? Yo les podré dar un buen consejo, un buen abrazo. Hasta ahí llega. Pero el Señor transforma de adentro hacia afuera. Entonces no solamente es por creer. Las creencias, lo que tú crees, debe de estar respaldado por tu conducta. Tu creencia debe de estar, como dije, respaldado por tu conducta, por mi conducta. Otro mito que otros dicen, el crecimiento espiritual es un asunto personal y privado. No tiene por qué, no tengo por qué decirle a fulano, no tengo por qué decirle a citano. Mi crecimiento no tiene nada que ver con otras personas. Es asunto mío o de mí mismo y nada más. ¿Será? La verdad, lo que es la verdad, los cristianos necesitamos relacionarnos para crecer. El sábado pasado hubo un evento, ¿no?
de jóvenes, damas y varones. Estuvo lindo, la verdad, estuvo lindo. Es necesario relacionarnos para crecer. Necesitamos del hermano. No crecemos nosotros aislados de los demás. ¿Por qué no entonces Jesús, si nosotros fuéramos aislados, por qué no Jesús al Padre? Que ellos sean uno como tú y yo somos uno. No, no debemos aislarnos. Nos desarrollamos en el contexto de la comunión. ¿Qué dice Hebreos 10, 24 y 25? Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejándonos de qué? De congregarnos. ¿Y por qué te dejaste de congregar? Dios quiere que crezcamos dentro de una familia. ¿Por qué te dejaste de congregar? ¿Por qué te aislaste? Ah, pero Dios sabe que... No, Dios lo sabe. Pero Él conoce nuestro corazón. Él sabe que si tú lo pones como primer lugar, Él va a tomar el asunto en sus manos. Pero no queremos crecer. Queremos quedarnos ahí atorados. Otros dicen, ¿verdad? También otro mito, que todo lo que se necesita para crecer es estudiar la Biblia y ya. Ya con eso. Es lo que yo necesito, porque soy muy inteligente. Soy fui de los más aplicados en mi escuela. Con eso ya la armo. ¿Será? Algunos opinan que crecer es asunto de cursos, estudios e institutos. Yo no estoy, ojo, no estoy diciendo que no es importante. Estoy diciendo que sea para estas personas el único objetivo. Es necesario que tú vayas a este curso, es necesario que, porque te falta. Porque, y por qué, y por qué, y por qué. Y el que te pide y exige no los tiene. ¿Cómo? Porque piensa como los que dicen, ah, pues ese mito, ¿no? Ya con eso que estudies y sepas echar dos, tres palabras, jaiboleras, ¿cómo se dice? Gariboleadas, jaiboleadas, ¿no? Gariboleadas, ya con eso a pantallas. No es así. Crecer en Cristo se necesita más que eso. Es importante, pero primero es Cristo. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Lo demás viene añadido, pero busca primero a Cristo. Entonces, la verdad es que se necesita una variedad de experiencias espirituales con Dios para producir madurez espiritual. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que compartir con otros, tenemos que usar nuestros talentos, los dones que Dios te dio para la comunidad donde Dios te puso, pero con gozo. Y compartir nuestra fe con los perdidos. Por eso dije que se necesita. ¿Para qué quiero tener unos super estudios y todo, si no quiero compartir, si no quiero alabar, si no quiero compartir mi talento, si no quiero predicar de Cristo? ¿Para qué los quiero? Dice, viene a ser como ruido y nada más hago ruido, pero no tiene efecto. Se necesita, vuelvo a repetir, alabar a Dios para producir madurez espiritual, es alabar a Dios, compartir con otros, usar nuestros talentos y compartir nuestra fe de Cristo con los que no conocen al Señor. Entonces, una pregunta. ¿Qué se necesita para crecer en Cristo? ¿Qué se necesita? Ya lo vimos. Un compromiso, pero que sea un compromiso serio,
Si tú quieres crecer en Cristo, necesitas hacer un compromiso serio. ¿Con qué? Con el pastor, con la hermana Delfis, con el hermano Gustavo, no, con Dios, con Cristo. Un compromiso serio. Alguien dijo, la iglesia, hay quien nos dice, ¿no? Es la compañía de los comprometidos, todos se sienten muy comprometidos. Pregunta, ¿estás más comprometido con Cristo? ¿Estás más comprometido con Cristo? ¿En qué está tu compromiso? ¿En qué está? Algunos se comprometen, ¿verdad? Con su carrera, otros con su trabajo, otros con sus negocios, otros con su noviazgo. Pero ¿en qué tú estás? ¿En qué está tu compromiso? Para terminar, solo personas, ¿verdad? Seriamente comprometidas con Cristo pueden plantearse el crecer en la fe. Y tenemos que desarrollar nuevos hábitos. Los hábitos que nos estaban estorbando, las zorras, esas pequeñas horas, tenemos que hacerlos a un lado y desarrollar nuevos hábitos. Hábitos fundamentales que debemos desarrollar y qué tienen que ver. ¿Qué tienen que ver estos hábitos con nuestro tiempo? Y ustedes observen, son cosas que a los cristianos no les gustan. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras relaciones. Y si el señorío de Cristo está presente en estas tres áreas que acabo de mencionar en tu vida, entonces Él de verdad tiene el control de tu vida. Y hay 5 hábitos básicos para un discípulo de Cristo. 1, tiempo con la palabra de Dios. Un discípulo sigue la palabra. ¿Lo haces? 2, oración. Un discípulo ora y lleva fruto. ¿Lo haces? 3, diezmar. Un discípulo no está poseído por sus posesiones. ¿Lo haces? Comunión. Otro punto, comunión. Un discípulo expresa su amor para con otros creyentes. ¿Lo haces? Y por último, ¿no? El 5, servicio. Un discípulo está comprometido con el crecimiento del reino de Dios. Se preocupa para que crezca la iglesia. Un verdadero discípulo que está creciendo en Cristo se preocupa para que el reino de Dios crezca. Para concluir, Dios espera que crezcamos para parecernos a Cristo. Crecer en Cristo es un proceso por el cual nos debemos, escucha bien, crecer en Cristo es un proceso en el cual nos debemos comprometer seriamente y adoptar nuevos hábitos de conducta. Para terminar, quiero terminar con 2 preguntas. ¿Estás dispuesto a hacer ese compromiso? ¿Tú? ¿Estás dispuesto a hacerlo, este compromiso? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a hacer un compromiso? ¿Tú? ¿Con quién? Con Dios, ¿no? Creo que ya lo entendimos. La otra, pones tu ministerio, tu don para la edificación del cuerpo de Cristo. Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, todavía es tiempo que te esfuerces y que sigas adelante. ¿Algún comentario para terminar? ¿Alguien quiere hacer un comentario breve? No, todo está perfecto. Creo que todo está claro. Lo único que nos resta es, como dicen las últimas 2 preguntas, comprometernos a hacer un compromiso con Dios, no con el hombre, sino con Dios. Es así. Porque además al que va a beneficiar más es a uno, ¿no? Entonces, yo creo que está claro el mensaje y gracias. Amén. Pues bienvenida, hermanita Diana. Sarti. Sarti.
Hola, Bienvenida. gracias. Buenas noches. Bendiciones. ¿Nos apoyas orando para terminar? Para Sí, terminar claro el que sí. devocional, por favor. Sí. Padre nuestro, te damos gracias por este momento, por este tiempo, porque tú nos enseñas, nos instruyes. Gracias, Padre, por nuestro hermano que nos está pasando la palabra por medio tuyo, Señor. Gracias, Señor, te pido, Señor, seas tú en la iglesia, Padre, hablándonos a cada uno de nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos. A los pastores, Padre, mantenerlos firmes, ayudarlos, Señor. Gracias por estos medios en los que podemos seguir estudiando tu palabra y instruyéndonos, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por conectarse. Que Dios me los bendiga. Dios le Amén. bendiga. Gracias. Padre, Dios me los Amén. guarde. Bendiciones, Dianis. Bendiciones. Bye. Gracias, José. Bye, bye. Gracias. Bye. Bendiciones.